Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy vamos a hablar de un tema que hace a la región y hace sobre todo al segundo socio comercial del Uruguay, que es Brasil, y lo que ha pasado con el dólar y el real desde el año pasado. Y bueno, se ha agravado, ya nos va a contar Nico, en el arranque también de este año. El propio ministro de Economía, Danilo Astori, lo apuntaba hace pocos días en el Consejo de Ministros, que bueno, el armado del presupuesto para estos 5 años va a tener mucho que ver con el panorama internacional, pero en particular en la región y mirando a Brasil. Así es, Pepe, buenas noches para todos. La verdad es que la región es muy importante, obviamente, para el Uruguay, más allá de que, y como lo vamos a ver en este programa, ciertamente Uruguay tiene un desempeño mejor. Hay que ver por qué y hay que ver si esto es, bueno, una situación que puede ser circunstancial y al final la región nos va a hacer, bueno, caer en la realidad. Es una discusión que está abierta. Pero como tú decías, el disparador de toda esta discusión estas semanas ha sido la situación en Brasil y particularmente la evolución del dólar en Brasil. Vamos a comparar con los televidentes lo que ha sido la evolución del dólar en ambos países. Nosotros tomamos el dólar en Uruguay y en Brasil en enero de 2013, lo pusimos en el mismo punto, base 100, digamos, e hicimos correr la serie hasta el día de hoy. Se cruzan un par de veces las líneas ahí de la gráfica. Uruguay no le puede perder mucho el pie a Brasil porque es el segundo destino comercial, con un casi 20% de las exportaciones. Le compramos también mucho a Brasil, importamos mucho, y además es el 15% del origen del ingreso de dólares por turismo, y viene creciendo. Por lo tanto, tratamos de no perder el pie. Pero, ¿qué pasó en los últimos meses? Bueno, lo que ven en la gráfica, es decir, el dólar en Brasil subió mucho. El arranque del año fue muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. El dólar está subiendo todo el mundo, también en Uruguay, moderadamente, y en todo el mundo, en Europa también, con fluctuaciones, ¿verdad? La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos dijo, bueno, en realidad Estados Unidos no va a crecer tanto, más que un 3, un 2,5, entonces el dólar aflojó un poco. Pero con fluctuaciones se está viendo lo que se está viendo. Y no le podemos perder mucho el pie a Brasil. Ahora, Brasil tiene sus problemas más allá de la tendencia del dólar. Vamos a la siguiente gráfica, donde estamos justamente compartiendo con ustedes la evolución del PBI de Brasil. Desde el año 2003, digamos, al año siguiente que asumiera Lula da Silva, o en ese mismo año, Brasil inició un ciclo de crecimiento muy fuerte, apenas interrumpido por la crisis financiera del año 2009, luego siguió, pero en los últimos años ha moderado notoriamente su crecimiento. Esta historia de Brasil a nosotros tampoco nos es muy ajena. A Uruguay, con sus singularidades, le pasó lo parecido, es decir, una gran demanda de productos del agro, que también a Brasil le impactó, pero Brasil también tiene mucha minería, el propio petróleo, y una expansión del mercado interno por las políticas de los gobiernos del PT, que buscaron subir los salarios más bajos y aumentar el ingreso salarial, hizo que Brasil creciera tanto por el mercado interno como por las exportaciones. Entonces el crecimiento fue realmente muy intenso en un país muy grande, eso generó mucho impacto, y Uruguay lo recibió a pleno, es decir, Uruguay tuvo un gran beneficio por todo esto. En los últimos años, ¿qué ha pasado? Bueno, primero que ya el ciclo de altos precios de los productos externos ya se ha culminado, y empieza a enfrentarse a problemas más de fondo de la economía brasileña. Brasil tiene algunos rasgos que son complicados. Por un lado tiene problemas logísticos bastante fuertes, es una economía enorme, un territorio muy, muy grande, y todavía tiene un cierto rezago en la inversión. Pero además tiene ciertos aspectos de su estado, del sector público, con beneficios sociales muy altos, ¿verdad? De mucha calidad para que los recibe, pero para que los financia son pesados. Un sistema de seguridad social que en lo nominal es muy atractivo, muy generoso, pero que claro, implica cargas para el Estado muy altas, y tiene un problema de endeudamiento muy serio. Hoy por hoy, la carga por interés de deuda del Estado brasileño es un 6% del PBI, es altísimo. Claro, tiene la capacidad de gestionarlo porque la mayoría de su deuda está en moneda local, en reales, pero aún así el endeudamiento en dólares ha subido mucho también, es decir, es una situación complicada, y ante todo eso se suma el problema político. Sí, te iba a decir eso, además una crisis política que le ha complicado todo el arranque a Dilma Rousseff, ¿verdad? De su gobierno, ya había puesto en duda la posibilidad de su triunfo, sin embargo terminó imponiéndose. Exacto. Y ahora, bueno, el escándalo de Petrobras parece estar cobrando otras dimensiones, ¿no? Absolutamente, todo eso hace que el escenario en Brasil esté complicado y se pronostica que este año no va a crecer, más bien va a tener una retracción en su economía, una recesión, hay que ver de qué grado, pero la verdad que la gente allí está muy preocupada, porque además el gobierno necesita hacer ajustes, en el sector externo no hay muchos estímulos, es un escenario complicado. En la siguiente gráfica vamos a ver lo que pasa en Argentina, porque
con el agregado de que en Argentina los datos no son muy confiables, lamentablemente, los datos oficiales. Digamos que, bueno, en este caso estoy tomando el dato del INDEC de Argentina, ahí hay un error en la gráfica. En la gráfica anterior era el Banco Central de Brasil, ahora lógicamente es fuente argentina del INDEC, que está bastante cuestionado, pero tomémoslo. De todas maneras, la gráfica muestra claramente cómo después de una década de enorme expansión, Argentina entra en años mucho más moderados y hasta puede caer en una... Bueno, hay privados que dicen que ya hubo caída del PBI el año pasado y que lo vuelve a ver este. Es un escenario complicado. Pero el ciclo, más allá de las polémicas, es el mismo. Después de un gran crecimiento, Argentina cae a niveles de crecimiento muy moderados o incluso con retrocesos. Y además es una Argentina que también está en momentos claves en la política, ¿no? Año de Exacto, elecciones, entre otras exacto. cosas. Yo diría allí puede caber la posibilidad que el gobierno actual postergue decisiones, Claro. genere incluso cierta, achate un poco la evolución del dólar, como para llegar a las elecciones sin mucha complicación y después se desaten algunos problemas económicos que son también problemas de fondo. ¿Por qué crece tanto Argentina? Bueno, Argentina, entre otras cosas, porque defolteó toda su deuda en el año 2001-2002 y arrancó, yo no diría desde cero, pero claro, es muy distinto al caso uruguayo, ¿no? Uruguay enfrentó todos los pagos de su deuda un dólar arriba del otro. Entonces, las circunstancias de crecimiento, digamos, desde el punto de vista de la conducta económica son muy diferentes. Claro, uno después defoltea su deuda, la repudia y claro, el crecimiento es mucho más fácil, digamos, ¿no? Yo quiero ser objetivo con esto porque al comparar un país con el otro, evidentemente las circunstancias fueron muy distintas. De todas maneras, Argentina tiene un gran potencial, lo sigue teniendo y creció mucho, también con mercado interno, hasta un escenario de ahora bastante diferente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y Uruguay, en el medio de estos dos países, qué es lo que pasa? Bueno, vamos a compartir esta gráfica. Aquí nosotros actualizamos una gráfica que recurrentemente hemos compartido con los televidentes. Pusimos a los tres países en la misma línea del año 2010 y después echamos a correr el PBI. Bueno, Brasil notoriamente con tasas de crecimiento menores, Argentina con una tasa de crecimiento bastante mayor, pero ambos ya con cierto estancamiento en los últimos años, ¿verdad? Uruguay, diferente. Uruguay se despega, se destaca de la región. Entonces, uno, claro, como uruguayo, cierto sentimiento chauvinista. ¿Cómo estamos ganando? ¿Cómo le vamos ganando? No solo en el Mundial con Suárez, sino en el resto, ¿no? Un poco evocando a Sudáfrica 2010. Realmente, en términos de PBI, la economía uruguaya se destaca, se despega. Entonces, aquí pueden surgir varias preguntas, porque en un enfoque más optimista uno puede decir, sí, efectivamente Uruguay tiene mejores fundamentos. Y yo creo que los tiene en algunos aspectos. Por ejemplo, la dinámica de inversiones. Realmente Uruguay atrajo mucha inversión externa. También ha sido realmente cauteloso en sus cuentas públicas, por lo menos hasta el año 2011-2012. Ya en los últimos años la cosa es todo un poco más complicada, el déficit es bastante mayor. Y bueno, Uruguay tiene el grado inversor, al igual que Brasil, muy diferente es el caso de Argentina, obviamente. Es decir, tiene virtudes propias y tiene una inserción internacional que, si se quiere, puede ser algo mejor en algunos rubros. Pero también uno puede decir, de una manera un poco más escéptica, bueno, en realidad Uruguay creció con este impulso, entre otras cosas porque Argentina y Brasil lo levantaron. Claro. Y eso también tiene parte de la verdad. Entonces, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿O por qué lado miramos esta gráfica? Y yo creo que hay diversas maneras de mirarlo. Yo creo que ambas cosas coinciden. Hay un empuje regional, pero también hay virtudes propias. Ahora, ¿qué pasa a futuro? Y bueno, cuando vemos esta gráfica verde, esta gráfica azul de Brasil y Argentina, realmente Uruguay, si bien se puede separar, no lo puede hacer tanto. Va a tener un impacto. Bueno, el propio ministro Astori lo decía hace unos días, Uruguay tiene que enfrentar esta circunstancia regional que es mucho más complicada que antes, con medidas que permitan, por un lado, amortiguar el impacto. Y allí el tipo de cambio es fundamental a corto plazo. Uruguay no puede quedar muy caro, porque si no va a tener complicaciones. Ya esta semana de turismo que estamos viviendo, claro. Yo no sé tú, Pepe, pero yo conozco mucha gente que se va a Brasil y porque le gusta, porque se ha ido siempre, pero también mucha gente... Porque lo que ha caído el real también favorece al bolsillo del uruguayo, uruguayo, ¿no? El tipo de cambio favorece. Pero además mucha gente que por primera vez va a conocer a Brasil o que viaja por primera vez porque favorece el tipo de cambio. En un marco de turismo, digamos, emisivo, que en Uruguay está cada vez mayor. Ahora bien, también tiene que hacer otras tareas Uruguay, particularmente manejar mejor sus mercados. Tiene que estar más activo en conseguir mercados en otras regiones, porque evidentemente la región no está ayudando. Y estamos llegando tarde con eso, porque ya el Mercosur está muy trancado, no ha hecho acuerdos nuevos, y bueno, lo de Europa se está demorando con el Mercosur, tiene algunas cuotas de carne Uruguay en Estados Unidos, ahora el acceso a los cítricos, pero son cosas muy puntuales,
Hay otros países que han hecho acuerdos más amplios, caso de Chile, caso de Colombia, caso de Perú, y Uruguay tiene allí una tarea pendiente. Sí, hay que sumarle también la crisis que ha tenido Venezuela, ¿no? Que ha sido un componente importante, ¿no? Absolutamente, ahora tampoco está ayudando, así que es un escenario complicado porque no hay mucha otra opción más allá de la región. Si bien Uruguay coloca la mayoría o tiene como principal rubro China, como principal destino China, que sigue siendo un gran mercado, pero allí los precios han bajado mucho, como todo a nivel internacional, entonces la situación está mucho más exigente que antes. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene, los esperamos.